Muy buenos días. A nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua, el Forcan Noreste y el Festival de Arte Nuevo en su cuarta edición Espacios Híbridos, les agradecemos su participación en la charla La imaginación institucionalizada, otros aprendizajes son posibles, con Sofía Olascuaga. Sofía Olascuaga es artista, curadora e investigadora. Trabaja en las intersecciones entre el arte y educación mediante la experimentación con formatos para el encuentro y espacios para el pensamiento crítico, el aprendizaje y la acción colectiva. Es egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de la Esmeralda. Ha colaborado en encuentros y laboratorios internacionales para programas públicos y educativos. Fungió como curadora académica del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC UNAM, y coordinadora de educación y programas públicos del Museo de Arte Carrillo Gil. Sus publicaciones se encuentran en colaboraciones con diversos organismos, museos y centros educativos. Es miembro de la Red de Conceptualismo del Sur y miembro del Comité Directivo de la Red Internacional Another Roadmap for Artist Education. En la charla de hoy, Sofía nos comparte una reflexión sobre el intercambio de saberes orgánicos a partir de la creación de condiciones de diálogo y encuentros experimentales. ¿Qué tipo de relaciones aprendemos y comenzamos a interiorizar durante la experiencia escolar? ¿De qué forma repetimos y reproducimos códigos, rituales, certificaciones y evaluaciones a lo largo de la vida productiva? ¿Y qué tipo de saberes y aprendizajes son desvalorizados al quedar fuera de las especializaciones reconocidas institucionalmente y de su reproducción a partir de profesiones certificadas? Les recordamos que este es un espacio de diálogo y que pueden comentar o preguntar en el chat de la transmisión y al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Sin más, les cedo la palabra a Sofía Olascuaga. Hola, buenas tardes, ya 12:02 a quienes nos escuchan. Bueno, ese es el horario donde yo estoy, las 11 en Chihuahua, horario de allá. Muchas gracias por la invitación. He encontrado muy interesante la propuesta en general del festival y agradezco que me hayan compartido este espacio. Saludo también a quienes nos están viendo. Yo estoy en Morelos y bueno, quería contar un poco que para mí ha sido bien importante encontrar un espacio de ensayo, de experimentación en ese cruce que es en el campo del arte, la investigación, la práctica artística, la curaduría y la educación. Y una de las preguntas que me ha guiado es la necesidad y el deseo de entender qué tipo de aprendizajes son posibles en el campo artístico y de qué manera podemos también autogestionar nuestros propios procesos de investigación, de creación de conocimiento, no necesariamente como se estipula en los ámbitos académicos nada más, sino en ese lugar que es también la incertidumbre, la experimentación y la búsqueda, digamos, de otros posicionamientos para entender nuestras relaciones con el mundo, que pienso que el arte como un campo de práctica nos permite, ¿no? Quiero hablarles, como ya hizo la introducción Fernanda, muchas gracias, de un proyecto en el que me he enfocado los últimos años. No es un proyecto per se, es más bien como una línea, digamos, de búsqueda, yo creo, que tiene que ver con ese lugar de problematizar la relación entre los aprendizajes que se tejen desde la experiencia y la pregunta por las maneras en que podemos crear condiciones para reconocerlos, valorizarlos, socializarlos, y cuál es la distancia en términos de dinámicas sociales, pero también culturales, profesionales y económicas, con aquellos que se legitiman desde los procesos institucionalizados, ¿no? Y ciertamente no es un binario antagónico fijo, hay puentes, hay maneras en que desde esta perspectiva híbrida, ¿no?, las fronteras entre esos campos se van redibujando, replanteando, problematizando y también creando un espacio que yo encuentro fértil, digamos, de repensar esas posibles barreras, ¿no? En mi práctica personal he tenido experiencias de trabajo institucionales, como algunas que mencionó Fernanda. Yo he entendido mi trabajo en museos, bienales y otro tipo de espacios como una posibilidad de entender ese marco institucional como un lugar de ensayo, como una especie de campo de prueba, para tratar de entender si podemos trabajar con formatos que no son los que convencionalmente se reproducen en los rituales, digamos, institucionales y jerárquicos del conocimiento, sino configurar
otro tipo de experiencias de encuentro aún en esos campos institucionales, ¿no? Hay una actividad, digamos, constante en términos de los programas públicos, en términos de la manera en cómo se acude a ciertas formas, digamos, para proponer, presentar y socializar distintos puntos de vista en el debate sobre cómo se va construyendo cultura y conocimiento. Y yo encuentro que hay una pregunta para mí muy fértil e importante en relación a de qué manera los formatos, es decir, la arquitectura de los momentos en los que nos reunimos, a arquitectura me refiero sí las condiciones espaciales, pero también la manera en que nos organizamos como miembros de una comunidad, estudiantes, artistas, productores, etcétera, para encontrarnos a un espacio de discusión que nos convoca, ¿no? Que viene del deseo del diálogo, que viene del deseo de profundizar los procesos de aprendizaje, cuando los formatos, la manera en cómo nos encontramos, responde o no a ese deseo que nos lleva a encontrar a los otros, ¿no? Muchas veces digamos, las ganas de vernos y escucharnos están ahí y a veces el formato resulta ser rígido o no responde a eso que nosotros buscamos. Entonces, el dispositivo y el deseo de aprendizaje para mí son elementos o nociones importantes y en esa búsqueda también he hecho otro tipo de experiencias en un ámbito más bien autoorganizado, gestionado en colectivo o en colaboración para desarrollar búsquedas y procesos de aprendizaje que no vienen de un programa institucional, sino de una búsqueda personal. Entonces, bueno, les voy a hablar de un proyecto que es un poco un cruce o una relación de este segundo que les venía hablando. Yo estudié en La Esmeralda, fue muy importante para mí participar de procesos de trabajo colectivo, cuando en general en el tipo de contenidos que veíamos en las clases, ¿no? O sea, tanto de teoría como historia, se hablaba principalmente de esas figuras que se tienden a reproducir del artista como esta, desde una representación individual que produce en un espacio o en un entorno cerrado o doméstico y que crea un cuerpo de obra, ¿no? Y yo veía que a lo largo de pláticas con compañeros y con otros colegas, con algunos profesores inclusive, había como una anécdota o se refería, pero de manera muy superficial, a experiencias de creación colectiva o de agrupación para crear en colectivo en el campo del arte en México, ¿no? Y me llamaba mucho la atención que ese tipo de referencias estaban o muy poco documentadas o no aparecían en los libros de historia del arte, claramente, ni en referencias del arte reciente. Y sin embargo, habían estado presentes en muchos momentos y habían sido también y han sido una configuración de espacios de creación artística y cultural que acompañan nuestro quehacer. Y sin embargo, estaban poco reconocidos en la manera en cómo se narraba la historia del arte, ¿no? Entonces, a mí me ha interesado mucho esta dimensión del trabajo colectivo, los motivos, las pulsiones que nos llevan a ese lugar de trabajo y de encuentro, los aprendizajes que son posibles ahí, que no son o no suceden de manera tan orgánica en otros ámbitos, que nos exigen también un tipo de representación de autoría individual, de producción de obra, de definición disciplinaria, ¿no? No, yo soy artista, no, yo soy curador, no, yo soy crítico, yo soy editor. Y cuando en estos espacios colectivos hay una especie de contagio, digamos, como más fértil, que responde a las búsquedas y no a las etiquetas a priori, ¿no? Entonces, bueno, yo había llevado esta línea y me pareció muy importante cuestionarme de dónde venía mi necesidad de insistir en la búsqueda de estos espacios de trabajo colectivo en el campo del arte y de ahí nació este proyecto que les voy a compartir que se llama Entre Utopía y Desencanto. Voy a entrar a pantalla. Ahí se ve. ¿Por qué sí en el chat? Sí, te vemos bien. Vale, bueno, entonces voy a tratar de compartirles lo más que pueda. Es un proyecto que tiene, digamos, como muchos desdobles, muchos pliegues que ha ido ramificándose de distintas maneras. Hay mucha información también. Les voy a pedir que si hay algo que no está claro, puedan ir haciendo comentarios o apuntes para que podamos abordarlos.
y espero que sea algo relevante o resonante. Bueno, Entre Utopía y Desencanto como título vino de una pregunta que es esta apuesta, digamos, por intentar organizar el trabajo, la vida y la organización de una manera colectiva, ¿en qué medida responde a una voluntad o una, digamos, como, sí, apuesta, digo, nuevamente utópica, ¿no? La posibilidad de que la configuración de la vida suceda de otra manera y en qué medida también esas experiencias, cuando se socializan, nos hablan de quiebres, de desilusiones, de una pregunta sobre si fallan o no fallan o qué las hace fallar, que nos lleva a esta otra lugar del desencanto, ¿no? Entonces yo me di cuenta que yo tenía que explorar una experiencia personal que fue crecer en un proyecto de vida comunitaria. Esta es la foto de un sitio cerca de Xochocotla, en Morelos, que se llama Tapalewi. Es un lugar que surgió después de un proceso en donde mis padres con otras familias decidieron ensayar o más bien apostar por la posibilidad de tejer un proyecto de vida en común basado en el consenso, basado en la copropiedad, basado en la economía compartida y también en la reflexión, digamos, sobre el tipo de proyecto de vida que se construía desde ahí. Para mí fue muy importante darme cuenta, después de trabajar y pensar junto con y sobre los colectivos de arte, que esta experiencia de vida me había marcado de alguna manera y tenía yo esa pregunta entre la utopía y el desencanto, ¿no? Saber que había sido una apuesta por crear otras condiciones de crianza, de familia, de economías, de trabajos, de proyectos, digamos, de contribución social, de creación de espacios físicos, de crear las condiciones para este tipo de entornos de una manera, digamos, como amorosa, no falta de contradicciones, no falta de fricciones y tensiones, y por otro lado, también haber crecido con la experiencia de su disolución eventualmente, ¿no? Y darme cuenta que era algo que yo había buscado constantemente. Entonces yo volví a este lugar y me dediqué a invitar a las personas que habían formado parte de esa experiencia que me sucedió en la infancia, de la cual participé, y hacer preguntas desde esta reflexión adulta y además, digamos, como nutrida por las preguntas venidas de la práctica en el arte, donde me era importante entender no si qué había salido bien o mal, no qué había funcionado o no, no emitir necesariamente un juicio o una evaluación desde esta binariedad, sino entender para cada uno de los participantes, tanto quienes les fundaron como los hijos que crecimos, las hijas que crecimos ahí, entender entre la utopía y el desencanto qué tipo de aprendizaje personal había surgido de esta apuesta, ¿no? En esas conversaciones me fui dando cuenta que al haberse dado en Morelos y en Cuernavaca, estaba de alguna manera nutrida, directa y también indirectamente por un contexto muy rico de otro tipo de experiencias de apuestas también comunitarias que habían sucedido en Cuernavaca en décadas anteriores, ¿no? Esto que les cuento yo sucedió al inicio de la década de los 80, y sin embargo Cuernavaca tenía una larga historia y otros lugares de Morelos también, donde se habían albergado o se habían propuesto o se habían intentado proyectos alternativos en relación a la vida en común, en relación a la apuesta por diferentes procesos educativos, a la relación con movimientos sociales, a la gestión de la salud mental comunitaria y también a la relación de género y vida desde proyectos de estudio de la situación de mujeres y de un contexto fértil para hablar de feminismos en épocas bien tempranas de este lado de nuestro contexto regional, ¿no? Entonces, yo pensé que más allá de hablar de mi experiencia personal, me era importante convocar a otros compañeros, amigos, a tratar de entender y buscar juntos referencias de estas experiencias locales y situadas de Cuernavaca, que en realidad tampoco aparecían mucho en los libros de historia, que sabíamos que habían existido, que teníamos como una relación ya sea personal, anecdótica, o transgeneracional con estas iniciativas, pero que no conocíamos de lleno y que al mismo tiempo planteaban preguntas sobre la dimensión de lo público, sobre los procesos de gestión autónoma, sobre la relación institucional o antiinstitucional o de alternativas a procesos colectivos,
relaciones y reflexiones críticas, digamos, sobre los vínculos y las dinámicas de poder entre clase, capitalismo, raza, género, también las condiciones de desigualdad y la manera en cómo en América Latina y en México se venían también discutiendo y creando prácticas, ¿no?, de autoorganización, de crítica y de autogestión de procesos desde una creación de contramundos, ¿no?, o una transformación social y cultural, con un eje, digamos, constante sobre la noción de lo comunitario. Entonces, para mí, la pregunta tenía que ver con de qué manera podíamos aprender no la historia de Cuernavaca desde los libros, sino tratar de trazar quiénes habían participado de esas iniciativas, quiénes seguían vivos, quiénes podían hablarnos de su experiencia personal y tratar de tejer una especie de bucle reflexivo pensado con, o digamos, nutrido por el aprendizaje basado en la experiencia de esas personas y también las preguntas que desde otras generaciones nos estábamos planteando algunos colegas en común. Una de las figuras, digamos, como más sobresalientes, también un poco mitificadas de este contexto en Cuernavaca, es un teólogo, historiador, llamado Iván Illich. Él creó un centro en Cuernavaca que se conoció como el CIDOC, el Centro Intercultural de Documentación. Se fundó en el 61, cerró en el 76. Illich llegó ahí por una serie de vínculos, pero con un interés de tratar de gestionar otro tipo de espacios para el aprendizaje y también para cuestionar la relación y el impacto de la Iglesia Católica en América Latina desde una búsqueda de intercultural, tratando de ver si era posible revertir los efectos de colonización de alguna manera. Y una de las instituciones modernas, ¿no?, que hacen consecuencia de toda esta trayectoria histórica en la que primero convocó Illich a discutir los efectos de una imposición cultural occidental en el contexto latinoamericano a través de una serie de etapas que inician definitivamente con el proceso de la colonia y después con la imposición no nada más de las instituciones, sino de los valores de construcción cultural y social que están basados en el proyecto moderno, ¿no?, en la modernidad, y que la promesa es el progreso, la aceleración, el crecimiento ilimitado, ¿no? Y que en este contexto una de las primeras instituciones que ayudaban a discutir y analizar, a reflexionar sobre estos efectos es la escuela, ¿no? Illich convocó al CIDOC a un montón de pensadores, activistas de Latinoamérica en este periodo entre 61 y 76, donde prácticamente se estaban gestando diferentes movimientos muy importantes, muy activos en el contexto también de la teología de la liberación en América Latina, que apostaban por la autoorganización comunitaria y la transformación social en relación a las condiciones de opresión y las relaciones de poder, ¿no? Entonces, una de las discusiones era ¿qué tipo de impacto ha tenido la escuela como institución en nuestra cultura? Y si habría la posibilidad de romper con el efecto de las escuelas, algo a lo que en estas discusiones a las que Illich convocó en Cuernavaca se le llamó la desescolarización. Y por esto se hablaba no necesariamente de destruir físicamente la institución, digamos, el contenedor arquitectónico de la escuela per se, sino de reflexionar sobre las consecuencias y la manera en que hemos introyectado esta cultura de la escolarización, ¿no? Entonces decía, esta idea de que el único lugar donde vamos a aprender es la escuela, que la escuela va a elegir cuáles son los aprendizajes, va a tener un monopolio, decía, de la decisión sobre qué debemos de aprender, cómo debemos de aprender, con quién lo debemos de aprender, y las condiciones en lo que esto va a suceder. Entonces, la escuela para Illich era una de las primeras casos para poder investigar el efecto de las instituciones modernas en el contexto cultural de esa época, ¿no? Y que a mí me parece que sigue siendo relevante hoy. Una de estos efectos de los que habla Illich es la manera en cómo hemos introyectado ciertos elementos que la escuela se encarga de reproducir. Y estoy hablando aquí no necesariamente del modelo educativo específico, sino del lugar
de la escuela en un contexto cultural más amplio, algo a lo que Illich llamó el currículum oculto de la escuela, ¿no? Y lo que decía es que la escuela es un lugar en el que se nos instruye a asumir una serie de condiciones que son muy útiles y necesarias para la organización económica del trabajo y de los contextos de profesionalización en el modelo económico más amplio, por ejemplo. Aprender a estar divididos, a pasar varias horas del día en espacios confinados, en espacios que están bajo la supervisión de un especialista y que este especialista o este miembro certificado de la institución tiene un respaldo para ejercer un plan que se tomó, que se decidió sin nuestra participación sobre qué es lo que tenemos que aprender, cómo lo vamos a aprender y cómo se nos va a evaluar para certificar si efectivamente o no hemos adquirido los conocimientos que la institución ha dictaminado como necesarios o válidos, ¿no? Y la pregunta que Illich lanza aquí, bueno, primero dice que también hay una división en muchos casos por género, ¿no? Hombres y mujeres, por edad, y que este tipo de organización de los espacios para la educación en realidad tiene muy poco que ver con la manera en cómo sucede el aprendizaje en otros ámbitos de la vida, en donde el diálogo intergeneracional es muy importante, en donde hay un deseo de aprendizaje que también puede venir de una intuición o de una búsqueda autónoma, es decir, nadie me tiene que decir necesariamente qué es lo que yo tengo que aprender, también existe mi posibilidad de autogestionar mi proceso de aprendizaje y que el tema del efecto de la escuela es que va reproduciendo e instaurando una especie de convención social en donde pareciera que el único conocimiento válido y el único lugar donde yo puedo aprender es a partir del modelo educativo escolarizado. La pregunta que hace Illich es si el efecto de la escuela no es a la larga, más bien ir debilitando y también digamos, como desactivando nuestra capacidad de crear conocimiento y aprendizaje de forma autónoma, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos de eso? Otra de las consecuencias es que pareciera, en muchos ámbitos donde se discute la situación de crisis de las escuelas, es que pareciera que siempre es un problema de presupuesto o de infraestructura, donde si hubiera las condiciones presupuestarias o de infraestructura suficientes, entonces todos podríamos tener acceso a la educación. Y él nos invita a entender que esto o en realidad tiene una serie de preguntas bastante provocadoras donde plantea que esto es una cuestión, digamos, como una verdad a medias, porque en realidad, aunque hipotéticamente hubiera presupuesto infinito para crear escuelas desde un modelo occidental, moderno y muchas veces urbano en todos los ámbitos del mundo o en todas las regiones, aún así la escuela reproduciría internamente diferentes dinámicas de segregación, donde nuevamente no todos los conocimientos son válidos, se impone generalmente un tipo de estructura curricular que no ha sido discutida localmente, y también las condiciones con las que se llega a acceder a esa propuesta curricular de la escuela nunca son las mismas entre los estudiantes o participantes. Es decir, que ya hay una segregación que sí tiene que ver con los privilegios, los accesos o con la demostración de ciertas competencias que en realidad se certifican y se examinan y se validan para ser útiles, no necesariamente desde una voluntad de conocimiento y aprendizaje, pero sí de su reproducción en un sistema económico y profesional que es el mercado laboral, ¿no? Entonces, esto que nos dice Illich desde la sociedad desescolarizada es cómo el efecto más grave, digamos, de la escuela es la introyección de una imaginación institucionalizada. Es decir, donde yo voy a reproducir, después de haber pasado por la formación escolar en otros ámbitos de la vida y de lo laboral o lo profesional, que siempre hay una institución que gestiona mis necesidades, que hay un especialista certificado, autorizado por esa misma institución, que va a manejar o va a administrar un tipo de conocimiento, por ejemplo, los médicos, y que ese conocimiento mantiene, en la medida en que se mantiene certificado y controlado por la institución,
lo que garantiza es la permanencia de esa institución. Illich hizo, además de la escuela, un análisis crítico profundo y bastante radical sobre otras instituciones, la medicina, por ejemplo, el saber de los médicos, pero también la industria hospitalaria, la industria de la farmacéutica y la industria de los seguros de vida, ¿no? Como, digamos, como una pregunta en donde él dice, estas instituciones que se fundaron con una promesa, ¿no? La escuela es para aprender, pero ¿realmente es el lugar donde aprendemos o donde nos educamos, pero perdemos la capacidad de alimentar nuestra voluntad de aprendizaje autónomo? La medicina, la atención médica hospitalizada, ¿no? Institucionalizada, ¿en qué medida? Él se basa en una serie de estudios que es el principio de la iatrogénesis. La administración de la medicina y de los tratamientos médicos tiene consecuencias o efectos colaterales que muchas veces crean más enfermedad de la que existía originalmente, ¿no? Es decir, la cura siembra la enfermedad o el antídoto crea mayor enfermedad, ¿no? Es como una consecuencia de esa gestión. Y a esto él llamaba que hay como un lugar en donde decía la corrupción de lo mejor es lo peor o el efecto de contraproductividad. Y hay algún punto en donde se perdió ese pacto originario de la función para la que fueron creadas estos espacios y en realidad a lo que la manera en cómo se organizan los recursos, los rituales, las dinámicas y los procesos institucionales es principalmente a mantener la existencia de la propia institución. En fin. La sociedad escolarizada es una primera apuesta crítica por esta línea que Illich va a seguir desarrollando a lo largo de su vida intelectual y crítica de muchas maneras. Illich muere en 2002 en la ciudad de Bremen, en Alemania. Él vive por muchos años yendo y viniendo, siempre con un pie ya no en Cuernavaca, sino en Ocotepec, que es una población cercana, ahora ya casi integrada por el tipo de crecimiento urbano de Cuernavaca, pero constantemente está, digamos, como observando un contexto que viene más del tipo de organización comunitaria o comunal que siguen dinámicas colectivas de pueblos originarios, por decirlo de alguna manera, pero también de una reproducción de la vida que atiende y nutre este tejido comunal, ¿no? Y está constantemente preguntándose si este modelo, que es el de las instituciones modernas y europeas, en realidad está siendo disruptivo en un tejido vivo que se organiza para resolver las necesidades y gestionar no nada más las necesidades, digamos, de reproducción de vida, ¿no? de sustento de una comunidad, sino también de reproducción cultural. Y en qué medida esta tensión lo que está haciendo es plantear la reflexión sobre si realmente la necesidad que es, digamos, a la que se le apuesta desde el modelo desarrollista en ese momento de los 70 en América Latina, es a garantizar la expansión de estos modelos institucionales de vida urbanizada, de creación de carreteras, de procesos de consumo, de especialización del conocimiento en lugar de su socialización, y en qué medida esto en realidad tiene un efecto. Él dice que el efecto de las instituciones, el efecto de la escolarización en la cultura, tiene un daño que es casi igual o mayor al que tiene la producción industrial, los desechos de la producción industrial en el medio ambiente, ¿sí? Son reflexiones de finales de los 60, 70, las sigue desarrollando, pero tienen mucho que ver con las preguntas que nos hacemos hoy sobre una crisis, digamos, del modelo civilizatorio económico y también los efectos evidentes que hoy tiene sobre el contexto medioambiental en el que nos desarrollamos. Bueno, entonces Illich en el CIDOC, en Cuernavaca, volviendo a hacer referencia, se dedicó a convocar a gente, no tanto a impartir cátedra. Este centro, el CIDOC, no era una escuela per se, no era una universidad que ofrecía un programa curricular, sino que garantizaba que hubiera otras personas, proponía temas de discusión, abría la posibilidad de que algún participante propusiera temas a discutir que parecían importantes, garantizaba los espacios para que esto sucediera, pero también acceso a fuentes, es decir, documentos, libros, biblioteca,
la idea de CIDOC, Centro Intercultural de Documentación, era tratar de convocar a elementos o a documentos históricos que permitieran que estas discusiones sobre el efecto de las instituciones modernas y la Iglesia Católica en América Latina pudieran llevarse a cabo, ¿no? En este libro de la sociedad desescolarizada, Illich en el capítulo 6 habla de algo que es tramas del aprendizaje. Entonces se dedica en buena parte del libro a registrar el origen histórico y a detallar, digamos, como con mucho rigor las formas de operación de esta cultura de escolarización, pero también habla de la posibilidad de crear otro tipo de tramas de aprendizaje, así les llama, o de espacios que, aprovechando que no va a haber nunca los recursos y sería imposible construir escuelas en todos lados, pudieran proponerse otro tipo de espacios que sí recuperen la autogestión del conocimiento, el deseo de aprender, a partir de algunos elementos muy básicos, que es que todo el que quiera aprender algo tenga dónde hacerlo, que todo el que quiera enseñar algo tenga dónde proponer ese conocimiento y que estos espacios de trama funcionen en realidad para crear relaciones o espacios de vínculo que se puedan autogestionar. La otra cosa que garantizarían estas tramas sería acceso a las fuentes o a objetos educativos que pueden ser, sí, una biblioteca, pero también instrumentos musicales o máquinas o herramientas, obras de arte, habla de videos, habla de un libre acceso a objetos que más que impartir o determinar un programa preestablecido del conocimiento, sean elementos de los que yo pueda apropiarme para gestionar mi conocimiento. En ese lugar también yo podría encontrar compañeros de búsqueda, alguien más que quiera aprender lo mismo que yo, sin que nuestro vínculo dependa de nuestra edad, género o esté previamente sectorizado, sino que puede ser intergeneracional o multigeneracional, y también que yo pueda acercarme a alguien que ofrece un conocimiento sin que eso esté previamente dictaminado por certificados institucionales que muchas veces tienen que ver con haber tenido medios económicos para adquirir participar de un proceso educativo que promete un certificado al final. Entonces, estas tramas del aprendizaje se parecen a los museos, se parecen a las bibliotecas, se parecen a otro tipo de espacios, pero también él habla, por ejemplo, de clubes de aficionados, a la gente que se junta a jugar ajedrez, a quienes comparten cierto gusto por una música específica, y en realidad ese deseo y esa potenciación del aprendizaje viene como de otro tipo de lados. Bueno, Illich convocó, aquí vemos del lado derecho de Barba a Paulo Freire, a una serie de personajes a participar de estos espacios. Fue un punto de encuentro realmente el CIDOC durante pues estos 15 años en que permaneció gestionándose. Decidió cerrarse cuando cuestionaron su propia institucionalización y pérdida de dinámica, y entonces se socializó la discusión y se decidió cerrar. Pero durante todos estos años el propio CIDOC funcionaba con estos principios de las prácticas de aprendizaje, ¿no? Entonces había una serie de recursos para la investigación y la documentación que estaban alimentándose constantemente y ofrecidos a quienes se quisieran acercar. Se proponían seminarios y por el tipo de redes, digamos, de movimientos sociales, de activismo, de intelectuales interesados en esta época, repito, del 61 al 76, en el contexto norteamericano y europeo, pero también latinoamericano, se volvió, digamos, un punto de encuentro bastante rico. Voy a adelantarme para mostrarles una diapositiva en donde con varios colegas lo que tratamos de hacer, bueno, yo invité a una serie de compañeros y colegas a tratar de usar esta idea de las tramas del aprendizaje para ponernos nosotros a aprender sobre lo que había pasado en CIDOC. Entonces dijimos, ¿quiénes? Estos fueron los primeros compañeros de búsqueda a los que yo convoqué. Ahorita les voy a platicar un poco más de quiénes eran. Cómo podemos aprender de esto que pasó aquí en un contexto que nos es muy cercano, donde pasaron intelectuales, pensadores, educadores, activistas chilenos, brasileños, argentinos, también estadounidenses, europeos, canadienses, ¿no? Que de alguna manera han sido referencias que a veces hemos leído
porque nos hemos interesado en investigar, pero que no conocemos cómo tienen que ver con ese contexto situado, local y cercano, que es el lugar en donde nosotros nos hemos desenvolvido, ¿no? Y desenvuelto, perdón. Y de qué manera desenvolvido se dice en brasileño, en portugués, nos hemos desenvuelto y de qué manera este punto de encuentro, en realidad, más que ser un centro cerrado, tenía que ver con un momento de redes, de socialización, de discusión, de tránsitos, donde había búsquedas de gente viniendo de diferentes latitudes intentando reflexionar, entender y compartir ese espacio de reflexión. Y nuestra pregunta un poco entre la utopía y el desencanto era de qué manera estas reflexiones también permearon y han nutrido otras iniciativas que de alguna manera nos intersectan, ¿no? Y qué tanto sabremos sobre ellas. Entonces, esto ya tiene varios años, en el 2013 empezamos una serie de encuentros, convocamos a educadores, artistas, activistas, psicoanalistas, gestores de la salud mental y también otras personas que muy desde la perspectiva illichiana se reconocen como desprofesionalizados, a discutir un poco qué era lo que había pasado en Cuernavaca, ¿no? La idea era que el grupo siempre fuera intergeneracional, que no se tratara de un espacio de cátedra, pero sí de entender un poco qué era lo que había pasado. Nos reunimos, organizamos nuestros objetos de estudio, eran fotocopias, materiales, imágenes de archivo, todo lo que fuimos pudiendo encontrar. Organizamos una serie de líneas de tiempo, como se ve en esta imagen, por ejemplo, tratando de vincular en los papelitos de arriba. Aquí no se nota el dato específico, ¿no? Pero es una manera de mostrar la herramienta que tenía que ver con, en una línea de tiempo, ubicar quién vino al CIDOC, quién publicó qué, cómo podemos ir trazando una noción, digamos, como de tejido de esto que se discutió, de esto que sucedió y también entender en nuestra discusión de qué manera se va conectando o filtrando con nuestras propias experiencias personales, es decir, no escribir la historia allá afuera, sino reconocernos como parte de un tejido. Nosotros hablábamos de hacer una especie de genealogía afectiva, ¿no? Cómo estas apuestas han creado como una serie de relaciones de algún tipo de parentesco, ¿no? O de vínculo transformador por estas apuestas, no necesariamente gremial, no necesariamente militante específico, no necesariamente de un grupo, pero que sí se fueron ramificando y creando un contexto que de alguna manera también nutre el lugar en donde hoy nos podemos reconocer como agentes interesados en estos temas y en estas discusiones. También organizamos diferentes ensayos para encontrarnos, hablando también del lugar de la reproducción de la vida, de la comida, de los vínculos afectivos, de las culturas del amor y del afecto, también del tipo de aprendizajes que vienen desde lo musical, el tipo de imaginarios. Aquí hicimos un cancionero donde cada participante propuso una canción que les representaba o se les vinculaba a algún tipo de imaginario utópico o de pensar en este tipo de contexto. El participante más joven estaba por sus 20 y tantos años, el de mayor edad estaba casi en los 80, y entonces las referencias culturales musicales eran muy distintas, y ponernos a cantar un poco en conjunto entre unos y otros estas herramientas era también, estas referencias era una manera de traerlas al cuerpo y de ensayarnos, es decir, no estar sentados en un salón de clases, o sea, en un espacio institucional o en un museo discutiendo los contenidos de esta reflexión, sino poner el cuerpo, crear este tipo de encuentros inmersivos. Estábamos 3 o 4 días ahí en una situación en Sosocotla, en ese lugar que les mostré, en Tapalewi, digamos, como participando de una inmersión reflexiva y convivencial donde también había el lugar del cuerpo y de la interacción, intentando no reproducir los lugares de la académicos, sino de la memoria colectiva. Después de muchas discusiones, nos preguntamos de qué manera socializar esto que habíamos aprendido durante 1 año y medio de encuentros, y de qué manera cada uno de los participantes quería proponer una especie de gesto público como para
invitar o compartir el tipo de reflexión o de aprendizaje que se había, o de pregunta, o de cuestionamiento, o de crítica que se había ido construyendo a lo largo de estos momentos de encuentro y socializarlo en Cuernavaca en ese momento del 2014 desde esta pregunta entre la utopía y desencanto, ¿no? Entonces creamos una especie de mini festival eh, con varias propuestas, digamos, de activación escénica. Esta es una pieza, por ejemplo, que es del artista Naomi Rincón Gallardo, colaboró con varios otros músicos y artistas para un proyecto de largo aliento que ella llamó Odisea Ocotepec haciendo referencia al lugar donde Illich se plantea estas preguntas entre la convivencialidad que responde a las dinámicas de interacción y de organización de la vida comunitaria, y el tipo de cuestionamiento del efecto de las instituciones modernas de origen europeo, y también tratando de hacer una crítica, ¿no? A partir de la ironía también sobre la forma en cómo a la hora de relatar o de reproducir estos relatos históricos, normalmente las figuras que se siguen alimentando o reproduciendo como protagónicas son estos personajes hombres europeos, blancos en su mayoría, y cómo se borran no nada más a una serie de mujeres, digamos desde esa distinción de género todavía binaria que participan de las discusiones, sino también a toda otra tejido comunitario y movimientos que a la hora de que se reproducen los protagonismos y las visibilidades de esos procesos tienden a borrarse o a disminuirse, digamos, en su dimensión de participación real. Odisea Ocotepec era una especie de ópera folk, jugaba un poco con la ciencia ficción, con el cine de ciencia ficción mexicano, como este cine, como el cine del Santo, por ejemplo, donde se habla de una especie de promesa tecnológica, espacial, pero donde la tecnología está hecha de cartón, papel, aluminio y de trucos, digamos, como televisivos, donde se nota que es una tecnología que no acaba de ser de punta, sino que está un poco región 4, diríamos, hace unos años. Y al mismo tiempo con los imaginarios de esta especie como de noción de la vida rural, como una vida más en armonía o más celebratoria, y el cuestionamiento de que esto realmente así sea. Y por otro lado, con todo un contexto musical que es el de la música de protesta latinoamericana, donde hay una relación también y una como exaltación de una serie de valores que a ella le interesaba explorar. Trabajamos con algunas bandas, una escuela alternativa local para hacer una puesta en escena de las canciones que Naomi escribió basada en las ideas de Illich y Freire y algunas otras nociones. Les recomiendo, para quienes quieran saber más, buscar en la página de Naomi el proyecto Odisea Ocotepec, y ahí hay algunas de las letras, las canciones y los videos que no me va a dar tiempo de compartir por el tiempo. Hicimos discusiones también intergeneracionales durante estos 4 días en el Jardín Borda, que es un lugar en el centro de Cuernavaca que, sin ser necesariamente un centro de arte contemporáneo, alberga y ha albergado históricamente pues una vida cultural y social local bastante diversa y amplia, ¿no? Hicimos diferentes ejercicios de aprendizaje y activación de lecturas, las intervenciones de los artistas. No me voy a dedicar en este bloque porque ya estoy casi llegando al final del tiempo, hacían que este espacio funcionara como, nosotros hicimos una espacialización, o sea, un despliegue en esta sala de la línea de tiempo con la que habíamos organizado nuestros materiales de búsqueda y de aprendizaje. No queríamos hacer una infografía de la línea de tiempo como una narración fija de la historia, sino como una especie de lugar de recursos y de búsquedas de aprendizajes que estaba todavía en ciernes, ¿no? o en composición. Entonces, en la línea de tiempo fuimos montando los materiales y los objetos educativos que nosotros compilamos para el proceso. También en intercalado las intervenciones que los artistas y participantes del proyecto hicieron. Y este espacio en realidad era más una especie de centro de documentación y de lectura, ¿no? Como un lugar para seguir compartiendo. Teníamos ahí una fotocopia, la idea era que los materiales se socializaran. En esa pared verde que está al centro, donde se ve un estante con libros de colores, conseguimos una colección casi completa que nos prestó un interlocutor importante de Illich, Gustavo Esteva, fundador de la Unitierra de Oaxaca,
activista e intelectual que ha participado de varios procesos comunitarios y discusiones actuales, junto con otras comunidades en constante discusión y colectividades que ahí se convocan. Nos prestó esta colección de los cuadernos del CIDOC, eran las publicaciones originales, y se trataba en realidad de un lugar donde acceder a esas propuestas y preguntas y no tanto donde presentar una versión, digamos, como fija de lo que había pasado ahí, sino como un lugar para seguirnos reuniendo y discutiendo. Entonces, bueno, Entre Utopía y Desencanto, ya como un proyecto que socializamos, estuvo expuesto al público en el Jardín Borda durante 4 meses y al final de este periodo, ¿no? Tuvimos el festival inicial, este encuentro público, ¿no? De 4 días de activaciones y durante los 4 meses se programaban diferentes actividades para seguir discutiendo y entrando, digamos, como en estas experiencias y planteándolas desde el contexto actual. Ahí se ve en esta imagen un calendario donde íbamos socializando o compartiendo las fechas de los eventos que nosotros teníamos organizados, además de radio, redes sociales y otras cosas, y también donde se invitaba a quienes quisieran a proponer actividades. Nos pasó que varios de los visitantes eran personas que efectivamente habían participado de esas iniciativas, que tenían materiales que querían proponer duplicar y entonces seguir sumando al archivo, gente que vino de visita casualmente porque estaba en el centro de Cuernavaca y se encontró en las fotos y entró en contacto con nosotros. Entonces, más que una exposición para presentar un tema terminado, era como un espacio para seguir enriqueciendo perspectivas y discutiendo, ¿no? Entonces, durante 4 meses se programaron estas discusiones y al final, al cierre de este periodo expositivo, se convocó a una especie de sesión colectiva, no necesariamente una asamblea porque no era un órgano regulador, pero sí una discusión en la cual aquellos a quienes les interpelaban estos materiales y estas discusiones pudiéramos decidir en conjunto qué hacer con ese centro de documentación que habíamos compilado, con los materiales, digamos, que estaban ahí reuniéndose, y cómo, no nada más cómo gestionar que estuvieran en un lugar que los conservara, o sea, no se trataba nada más de un tema administrativo, sino cómo mantenerlos activos. Actualmente el archivo hace parte del proyecto Aeromoto, es un proyecto fundado por María Eugenia Calva y Mauricio Marcín, que eran participantes del núcleo original y durante todo el proyecto y que abrieron un tiempo después de este proyecto en la Ciudad de México, en la Colonia Juárez, y ahora recién se trasladó al centro, al espacio llamado Seminario 12. Aeromoto es una biblioteca pública hecha como un espacio independiente, pero que ofrece el servicio de una biblioteca para préstamo y consulta de libros enfocados principalmente en arte, pero también producciones de ediciones independientes de artistas, y donde está albergado hoy el archivo de Entre Utopía y Desencanto, y que hemos seguido en la medida de lo posible con distintos ritmos, activando a través como de reuniones y de discusiones, pero que se mantiene abierto a la consulta pública, ¿no? Entonces voy a cerrar por aquí para ver si hay algún comentario y después les comparto otros datos. Entonces por aquí me quedo. No sé si quieren intervenir en algo, es mucha información, como les decía, no me clavé, por ejemplo, en cada uno. Hubo 37 participantes en los diferentes momentos del encuentro, del encuentro cerrado, y luego que propusieron piezas para el encuentro público, se comisionaron más de 15 piezas, en fin, hay diferentes detalles en los que podría entrar, pero para respetar el marco de tiempo que tenemos, voy a parar aquí y si quieren a partir de preguntas podemos ir entrando en más detalles. Muchas gracias, Sofía. Es muy interesante, es mucha información. A mí lo que me parece muy interesante es ver esta manera como de analizar estas experiencias comunitarias para ver que hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? O sea, se me ocurre, por ejemplo, que en la educación formal, en la educación escolarizada, estos procesos creativos o educativos muchas veces se cubren como con la tela de lo aburrido, de lo obligatorio, que como tú decías, en lugar de alentar a la creatividad, ponen un freno. Por ejemplo, en el caso de la lectura, ¿no? Al hacer que la literatura sea obligatoria, alejan por completo a la emoción de descubrir, de aprender y cubrir así como esto, hacerlo
como la idea de que todo tiene que ser aburrido, que todo tiene que ser escolarizado. Yo tengo una pregunta, Sofía. Este proceso de buscar nuevas formas de desescolarizar, ¿se ha vinculado con alguna institución educativa a los resultados de este proceso de análisis? Mm, ¿Se han- yo creo que de quienes participaron efectivamente de los encuentros y las discusiones en el CIDOC en aquella época, hay un montón de iniciativas posteriores que de alguna manera se nutrieron de esas discusiones y tomaron sus propias posturas. La Unitierra que yo mencionaba es una de ellas. Eh, hay varias otras, hay varias Unitierras, de hecho, hay varios proyectos de aprendizaje desescolarizado. Es una discusión que además se ha retomado o yo he visto que se retoma en los contextos recientes, digamos, en los últimos años, de personas que están buscando crear otro tipo de condiciones y de espacios para el aprendizaje, pero también que se ha retomado como una discusión urgente digamos, con las condiciones de confinamiento y de la teleeducación que hay, las propuestas de educación pública que han surgido en el contexto mexicano a partir de la pandemia, ¿no? Y de la manera en cómo se ha gestionado la educación pública. Digamos, eso hace que emerjan una serie de problemáticas y de crisis sobre el tema de la educación, el tema de la educación escolarizada y la educación que sucede en otro tipo de contextos, ¿no? Y cómo es relevante y necesario hacer visible estas otras formas de procesos de aprendizaje, ¿no? Yo no quiero hablar de modelos educativos porque no va de eso, o sea, no tiene que ver directamente con eso, sino, digamos, para mí, uno de los, no es tanto si es aburrido o no, o si digamos, porque un Gymboree puede ser divertido, pero de todas maneras hay un tipo de gestión económica y centralizada de alguna manera, ¿no? El punto que a mí me parece relevante que trae Illich con estas discusiones es un poco esto del monopolio que yo hablaba, ¿no? ¿Quién toma las decisiones sobre cómo voy a aprender, qué voy a aprender y con quiénes, ¿no? Y de qué manera recuperar la autogestión del aprendizaje. Hay mucha, digamos, en mis experiencias de trabajo, en talleres principalmente o en espacios de educación formal, hay una problemática constante donde se va reproduciendo esta relación cliente-consumidor entre lo que ofrece o lo que promete una institución educativa, lo que cuesta participar de ese proceso y si cumple o no con mis expectativas, ¿no? Donde esta especie de transacción de cliente-empresa, ¿no? O del lugar del consumo, en realidad pareciera que la calidad de la educación está en si se cumplen o no mis expectativas y no tanto en la problematización de qué manera participamos de un proceso de aprendizaje, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, en que se reproduce socialmente una descalificación muy fácilmente de cualquier persona o profesional que no compruebe que cuenta con las credenciales y las certificaciones, digamos, como más valiosas, y desde ese lugar se deslegitiman y se desvalorizan un montón de otros saberes que no solo tendrían derecho a ocupar sonoridad y lugar en nuestro espacio social y cultural, o sea, no es un tema nada más de derechos, sino que también son y se han vuelto cada vez más evidentes, sustanciales para la reproducción de la vida de una manera que no es la que promete o prefigura la profesionalización y la especialización del conocimiento y que solo ocurre en el entorno institucionalizado, ¿no? Entonces, esta pregunta sobre qué pasa con esos otros saberes, esta hiperespecialización del conocimiento, de qué aprendizajes, o sea, seguir esa línea, de qué manera me vuelve muy enfocado en un ámbito del cual me es muy difícil desconectarme para reconocer saberes importantes, útiles y necesarios, pero no solo reconocerlos, sino que desde ahí se juzgan los otros o se evalúan, vamos a decirlo, como menos válidos, ¿no? Entonces, en realidad la pregunta tiene que ver con esto, ¿no? Con cuáles son las reflexiones, la participación que estamos teniendo en la toma de decisiones sobre nuestros propios procesos de aprendizaje y de qué manera podemos abrir un espacio de reflexión crítica para poner estos temas sobre la mesa. Claro, sobre todo ahora con el tema de la pandemia y
de que las estructuras escolares de alguna manera se movieron tanto que incluso la arquitectura escolar ya no funciona, que hay que mover todo de espacios. Vemos que es muy difícil incluso la autogestión del tiempo, la autogestión del aprendizaje, ¿no? Y sin que la costumbre de tener al maestro o la estructura de tener a un maestro o a un guía, pues de repente ya no se puede este enlace y ahora, por ejemplo, que las familias tienen que ser como partícipes de los procesos educativos, estamos topándonos con todas estas cuestiones de no tener la capacidad o de nunca haber explorado la capacidad de hacer las cosas de otro modo. Sí, también creo que uno de las discusiones que es importante que vienen de aquí tiene que ver con cómo, por ejemplo, en el caso de las carreras de arte y la manera en cómo estudiamos arte, en casi todos los contextos, digamos, no solo en México, todos los lugares donde hay una especie de antecedente de historia de colonización, el canon europeo, ¿no? O sea, el tipo de relato de historia del arte que aprendemos todos, es decir, mis compañeros en Egipto, mis compañeros en Brasil, mis compañeros en Colombia, ¿no? Casi todos compartimos referencias sobre un relato de la historia del arte, del origen del arte, de la teoría del arte que es generado desde el contexto del canon europeo, y en cambio conocemos muy poco de las historias locales, ¿no? De la propia historia del arte en México, de la historia reciente, de las historias latinoamericanas, siendo muchas veces vecinos de país, ¿no? O sea, nosotros con los países centroamericanos, Guatemala, o con los países, otros países latinoamericanos, ¿no? La historia del arte y las prácticas artísticas recientes en Colombia, en Perú, en Argentina, y no quiere decir estar enterados de la escena, no, me refiero a de qué manera nuestros procesos históricos no son muchas veces muy poco conocidos, incluso en el propio contexto local, ¿no? Esta necesidad de situar los saberes, o sea, de entender cómo el tipo de conocimiento que yo estoy adquiriendo muchas veces en el contexto escolar, que sigue este canon europeo, está muy desligado de poder reconocer y mirar y problematizar mi contexto local, ¿no? Entonces, esta es otra de esas lógicas que no tiene nada más que ver con un modelo de autoridad o de acceso a la tecnología o de organización de la autogestión, sino también de qué manera se reproduce una jerarquización de los saberes en donde, y de las historias y de los relatos, en donde yo tengo muy poca relación, acceso o conocimiento inclusive del contexto del arte en el lugar donde crecí, en el lugar donde dialogo, en otros contextos que serán más afines, resonantes o cercanos, pero en estudiantes de arte de varias partes del mundo, todos estudiamos a Picasso, todos estudiamos el arte del Renacimiento, todos estudiamos referencias que tienen que ver con ese relato del arte moderno y conocemos muy poco de nuestro contexto local, ¿no? Y que muchas veces esos contextos locales tienen condiciones políticas, económicas, sociales e históricas que son mucho más cercanas y resonantes, también por efecto de este proceso de colonización y de las colonialidades que coexisten hoy y que nos hacen orientar la mirada, los espacios de poder y de saber a ese lugar y no reconocer lo que tenemos al lado, ¿no? Sí, y la parte también de esta experiencia de trabajar solos o de competir por ser los mejores, dejando de lado como la creación colectiva o la creación que nos puede llevar a cosas mucho más interesantes si dejamos de ser de la mirada individualista en el arte y de trabajar juntos. Exacto. Y hay otra parte que tenía que ver un poco con la invitación a pensar desde el cuerpo y la relación con el territorio, tiene que ver con este ejercicio de volver a la conexión, digamos, con mi propio cuerpo, pero también con el entorno en el que estoy y cómo es que estas reflexiones que estoy teniendo me sirven o no para activar relaciones más productivas desde mi punto de vista. Productivas no me refiero a la productividad laboral nada más o profesional o comercial, sino que hagan máquina, que hagan sentido con el mundo que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces tenemos yo como que pienso en una imagen que es que muchas de estas referencias nos hacen ir creando una especie de imaginario o de una geografía, ¿no? Como cultural, donde los contextos y los cuerpos que generaron esos conocimientos, me refiero al canon europeo, no son muy distantes,
¿no? Aunque también se reproducen, existen en los contextos, digamos, donde hubo colonización de esas mismas culturas en otras dimensiones, pero que de alguna manera están muy lejos de eso que es mi realidad y mi lectura del mundo inmediata, ¿no? El lugar donde tengo puesto el cuerpo. Entonces, ¿cómo hacer este ejercicio también de regresar al lugar donde estoy yo y a las personas que tengo al lado, ¿no? Y la pregunta sobre qué queremos aprender, cómo los podemos aprender y cómo nos organizamos para hacerlo, digamos, ¿no? Más allá de que alguien o no nos diga que tenemos que estar a tal hora antes de la pandemia en una clase que tiene este tema y que tiene este programa, sino ahora en Zoom, ¿no? Hay una parte en donde, en una carta que es el discurso de Cuernavaca, donde se juntan varios intelectuales y hablan de las críticas a la idea de que hay una educación escolarizada compulsiva, ¿no? Que eso nos va a llevar a conocer más y saber más. Dicen que una de las cuestiones a recuperar la autogestión también tiene que ver con autogestionar los tiempos y los espacios de reunión, ¿no? Y cómo eso que aprendemos en la escuela, de a tal hora te toca tal tema porque lo dijo tal maestro, se reproduce en otros lugares donde muy poca gente creamos el hábito y la práctica de reunirnos y de encontrarnos, a menos que haya una figura de autoridad que dictaminó que nos teníamos que encontrar, ¿no? Entonces, esta pregunta sobre por qué no nos vamos a reunir si tenemos ganas no nada más de celebrar o de reproducir desde lo festivo, sino también de aprender y de conocer juntos, ¿no? Entonces hay este tema de la autoorganización y la autogestión de más ámbitos de la vida, pero donde el aprendizaje se vuelve un lugar, pues, crucial, ¿no? De agencia también y de ejercicio político. Tenemos una pregunta de Lilia. Sé qué propuestas, intercambio, fortalecimiento hay desde su práctica de una posición de praxis comunitaria hacia la educación formal. Desde mi experiencia particular, algo que para mí ha sido importante es cuando he tenido la posibilidad de participar, normalmente como profesora invitada o como tallerista de algunos ámbitos de educación formal. Para mí ha sido importante personalmente compartir estas claves, ¿no? Que surgieron de esta investigación colectiva de Entre Utopía y Desencanto, algunas de las nociones críticas de Illich que aquí les comparto de manera, digamos, como más a fondo y de discutir en ese contexto que es un grupo escolarizado, cuáles son las relaciones que hay, de qué manera estamos reproduciendo esa imaginación institucionalizada, ¿no? Esta relación de cliente, de servicio, de la institución educativa como una que ofrece un servicio y yo como consumidora de ese servicio, cómo podemos replantear, apropiarnos del espacio del que estamos participando y habitar, digamos, desde el cuerpo otro tipo de relaciones de aprendizaje, ¿no? Hay una inercia así que a veces se ocurre y se vuelve visible de maneras como muy, muy básicas, ¿no? Como el uso de los espacios, como la necesidad de crear digamos, como espacios más afines, en donde yo cuente con eso que necesito para poder pasar 12 horas en una escuela, comer bien, por ejemplo, asegurarme de que estoy en condiciones de salud y que eso no nada más debería de ser, desde esta lógica de la autoorganización del aprendizaje, no es un tema que está solo provisto por el servicio que me da una institución, sino que también como parte de ella podemos autogestionarnos y organizarnos. Y han sucedido para mí experiencias muy interesantes, no siempre es fácil, toma largo tiempo, ¿no? Son procesos de acompañamiento largo, pero a veces ejercicios muy sencillos también como quitar el foco de que ese que es el profesor invitado en mi caso o quien está como titular de una materia es el que va a socializar y distribuir todos los conocimientos y que muchas veces eso que yo estoy buscando, primero tengo que articular qué es eso que yo quisiera aprender, qué es algo que me está haciendo falta, cuál es, por ejemplo, como en un proceso de creación artística como estudiante, cuáles son las herramientas que me están haciendo falta, por qué crisis estoy pasando, qué preguntas me estoy haciendo, qué dudas tengo sobre mi propio proceso, qué ayuda necesitaría yo, cómo socializar esto con mis compañeros, ¿no? Con el que tengo al lado. Y a la hora de crear esos intercambios, se van trazando otro tipo de vínculos en donde el saber especializado de un técnico no es lo único que me va a resolver mi inquietud, sino también el espacio cultivado de diálogo con esos que están conmigo, ¿no? Que estamos compartiendo el lugar y hay la posibilidad de crear intercambios de habilidades o de saberes, ¿no? Ha sido un ejercicio que hemos puesto en práctica en varios contextos, ¿no? Como quitar el foco del profesor
reorganizar los espacios, tratar de compartir de una manera, digamos, como descentralizada en diferentes grupos las discusiones sobre eso que yo estoy buscando, cómo nos lo alimentamos, que tratar de visibilizar los saberes no nada más curriculares que existen y que las personas que hacemos parte de un grupo escolarizado podríamos proponer, cómo desde ahí creamos una propuesta de intercambio, ¿no? Yo digo, oye, yo sé hacer esto y me encantaría enseñarles, pues yo quisiera aprender tal cosa, se van creando pares y relaciones y desde ahí se va gestionando, digamos, como un acuerdo sobre procesos de acompañamiento del aprendizaje que no vienen nada más del plan curricular y de lo que ejerce el profesor. Y ese tipo de experiencias sí para mí van creando como otra manera de habitar los procesos de aprendizaje aún en un contexto escolarizado. Es algo que podría decir de mi propia experiencia, pero también podría compartir algunos vínculos o referencias de iniciativas que sí que se gestionan desde ese lugar, además de las que ya comenté. Muchas gracias, Sofía. Es muy interesante. Nos dejas con muchas reflexiones, sobre todo a los que nos dedicamos de alguna manera a los procesos lingüísticos y a la educación. Te agradezco mucho por tu tiempo y por el espacio. A nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua, del Forca Noreste y del Festival de Arte Nuevo en su cuarta edición Espacios Híbridos, te agradecemos por tu tiempo, por las reflexiones y por el material que has compartido con nosotros y a todos ustedes por su presencia. Les recordamos que pueden consultar la grabación de esta charla con Sofía y el resto de los contenidos del festival en la plataforma www.festivaldeartenuevo.com y en las redes sociales del festival. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias por la invitación nuevamente y también, bueno, trataré de entrar a la liga de Facebook si hay alguna otra comentario para poder responder. Gracias por la invitación.